Comenzamos con Silvia Lago Martínez, que es docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Sociología, y que también integra y coordina un grupo sobre apropiación de tecnologías en Claxo, y dirige un equipo de investigación sobre el rol de las tecnologías digitales y su vínculo con la sociedad. En esta oportunidad va a hablar acerca de las tecnologías digitales, miradas críticas de la apropiación en América Latina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a Ana y a Soledad por invitarme a compartir este espacio con ustedes. No sé si puedo compartir pantalla, Ana, subir a Sí, Silvia, una sí, presentación. podés compartir pantalla, tenés más o menos 15, 20 minutos. ¿Dónde encuentro compartir acá? Nunca me acuerdo. Acá está, porque todos son diferentes. Bueno, reitero mi agradecimiento. Quería compartirles un poco, en realidad, la mirada que la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales le damos a nuestro trabajo de investigación. Por eso esto de miradas críticas de la apropiación en América Latina, porque somos un grupo, una red en realidad, bastante extensa de investigadores que se dedican a este enfoque en particular para el análisis de las vinculaciones entre las tecnologías digitales y la sociedad. En particular, Ana y Soledad me habían pedido que comentara este libro, Tecnologías Digitales, Miradas Críticas de la Apropiación, tal cual como dice el título, pero bueno, quería comentarles que este libro en realidad forma parte de un conjunto, una serie de libros que la red viene publicando a partir de los encuentros que se hacen anualmente. El primer libro fue editado en el año 2017 y se refería a las contribuciones al estudio de los procesos de apropiación de tecnología. Luego publicamos unos nosotros mismos acerca de la apropiación de tecnologías, teorías, estudios y debates, se publicó en el año 2018, y bueno, el más reciente entonces es Tecnologías Digitales, y está en prensa otro libro que corresponde al encuentro del año 2019 que se realizó en Chile. El libro contiene estas grandes secciones que recorren de alguna manera los enfoques que los diferentes investigadores e investigadoras realizan sobre esta cuestión de la apropiación de tecnología. Como es demasiado extenso el libro, es un libro que tiene cerca de 30 contribuciones, de manera que es imposible en este corto tiempo hablar de cada una de ellas. Seleccioné dos enfoques, las revisiones y aportes conceptuales sobre la apropiación de tecnologías, que voy a repasar brevemente con ustedes, y las apropiaciones en la participación y los movimientos sociales. En particular, ¿por qué? Porque efectivamente sobre estas cuestiones trabajamos en el equipo de investigación, en el ESIC, equipo Sociedad, Internet y Cultura del Instituto Gino Germani. A ver, primero entonces un breve repaso sobre los aportes conceptuales sobre la apropiación de tecnología. No quisiera remitirme muy lejos, pero quiero decir que el estudio de la apropiación de tecnología de alguna manera se inicia a partir del estudio de las brechas digitales y de la inclusión digital, tema muy candente en este momento de pandemia, ¿no? En realidad, toda la discusión se origina a partir de considerar las brechas digitales desde el nivel de las infraestructura y luego del nivel de las destrezas y habilidades para acceder, bueno, y podríamos hablar de brechas digitales de distinto orden. Pero bueno, un conjunto de investigadores de la red o sea, del sector latinoamericano, pero también obviamente a nivel internacional, ya desde los 90 están enfocándose en decir que, bueno, superar la brecha, por ejemplo, en infraestructura, no supone de ninguna manera que las personas se puedan apropiar de las tecnologías y hacer un uso
para su propio beneficio, crecimiento, ampliación, autonomía, etc., ¿no? Entonces este concepto se inserta ahí sin pensar que estos son procesos completamente lineales. Ya desde la década de los 90 se está discutiendo esta temática, y ahí en ese, pensemos el momento histórico, ¿no? Son momentos que se van atravesando a lo largo de los distintos periodos. En los 90, en realidad, se miraba particularmente el ámbito familiar, ¿no? La reconfiguración material y simbólica del objeto de acuerdo a los propios intereses de la familia. Esta mirada luego va a ser ampliada, por supuesto que no era el único enfoque, digo, como mirar el hogar, inclusive se observaba espacialmente donde los dispositivos tecnológicos, los artefactos, se iban a distribuir en ese espacio del hogar. Ya entonces, prosiguiendo con estos estudios, en la década de 2000, una colega, Susana Morales, de la Universidad de Córdoba, genera un conjunto de categorías de análisis que fueron realmente muy reveladoras para el conjunto de los y las investigadoras que estábamos trabajando sobre el tema, pensando la apropiación no sé si en dos momentos, pero al menos dos tipos de apropiación. La apropiación del objeto en sí mismo, que esto incluye las destrezas, habilidades, las capacidades, los conocimientos para apropiarse del objeto, pero también de los objetos que ese objeto precisamente vehiculiza o desencadena, ¿no? Pero, o sea, no solamente la capacidad para un uso competente de los objetos tecnológicos, sino la adaptación a sus necesidades, proyectos y perspectivas. Para la misma época, en esa misma década, otras miradas agregan, aunque no lo excluían en la mirada de Susana Morales, el contexto, el conjunto de procesos socioculturales que intervienen en este uso, socialización y significación de las tecnologías, ¿no? Como realidades socioculturales específicas que llevan a pensar en los sentidos que los individuos y los grupos les asignan. Igual estamos siempre pensando en espacialidades sociales, familiares, en todo caso un contexto cultural y social específico que se puede ampliar en los ámbitos educativos, por ejemplo, o al ámbito de una comunidad específica. Ya en la última década, hablando de los 2000, nosotros, el equipo, genera, a partir de observar que había realmente una mirada poco enfocada en las condiciones del mercado, ¿no? Cómo el mercado de las tecnologías influía también en esta condición de apropiación, y elaboramos un conjunto de categorías que, bueno, nuevamente estamos revisando, digo, estas cuestiones de investigación van evolucionando con el tiempo y los enfoques también, obviamente. En esta mirada habíamos caracterizado al menos 4 categorías: la apropiación adoptada o reproductiva, es decir, hacer un buen uso de una herramienta para acceder, entender, aprender, es decir, acceder al dispositivo, comprenderlo, poder hacer un buen uso de ese dispositivo y de la conexión a Internet. Pero esto también se liga a otras miradas que hablan de usos obligados o no de libre elección, ¿no? Como el mercado también impone determinados usos que terminan siendo obligatorios para poder desempeñarse en la vida laboral, social, educativa, etc. Luego, sin que esto tampoco sea distintos momentos por etapas, señalamos una categoría como adaptada o creativa, que ya supone hacer un uso que permite que la tecnología pueda ser rediseñada o adaptada a los intereses particulares. Distintos tipos de apropiación que le llamamos cooptativa, que tiene que ver con cómo estas creaciones pueden ser apropiadas por empresas, corporaciones, gobiernos de manera legal o ilegal. Digo legal, quiero decir por compra, o por imitación, o inclusive directamente si no existe una restricción a ese desarrollo o ese proceso. Y por último, la creación tecnológica, que sería crear las propias tecnologías, suponiendo que esto requiere
saberes, inclusive la propia experiencia. Esta en particular la hemos observado y en general varios investigadores la han trabajado en términos de las organizaciones sociales, por ejemplo, que no tienen fines de lucro. Nuevos aportes o nuevas discusiones. Hay otro concepto asociado, que no es necesariamente apropiación de tecnología, pero que se vincula, es el de domesticación de las tecnologías, y está pensado específicamente para el uso de los smartphones, es decir, cómo este dispositivo desplaza a otros, y de alguna manera traslada este modelo de mirar la familia, el espacio social, etcétera, que se venía observando a las personas específicas, porque es un dispositivo portable e individual. Inclusive se considera en algunas investigaciones la interfaz como una espacialidad en sí misma, ¿no? Una geolocalización específica. Interesante, digo, estudios específicos de los smartphones y mirar esto como la interfaz como un espacio. También desde enfoques meso y macro sociales, es decir, saliendo de la mirada recortada de colectivos, de personas o de instituciones, hogares, espacios sociales que uno podría analizar de manera microsocial, empieza a producirse un escalón más en esta mirada para entender estos procesos de apropiación que podríamos de alguna manera caracterizarlas como meso y macro sociales, ¿no? Por ejemplo, las miradas desde la producción de las industrias de las tecnologías, los propios desarrolladores, las mismas industrias, las empresas, o ya sean emprendedores o desarrolladores independientes. Y en este punto me voy a detener un poquito, porque es la investigación que estamos llevando a cabo en este momento, que también forma parte es un capítulo del libro que les comenté al principio, y que va a formar parte, un avance más de esta investigación del nuevo libro que estamos trabajando, porque bueno, en este caso nos enfocamos en los procesos de apropiación, creación e innovación de tecnologías digitales en sujetos individuales o colectivos, pero ya con la finalidad de desarrollar proyectos o emprendimientos destinados al mercado o a fines sociales y culturales. Entonces se amplía la mirada a lo que se llama el ecosistema innovador o el ecosistema emprendedor. Por un lado vemos los sujetos orientados a emprender negocios, las organizaciones sociales que se apropian de las tecnologías para la innovación social, el contexto, el conjunto de actores y factores interrelacionados que conforman este escenario, y los capitales sociales y simbólicos que guían esta toma de decisiones. A ver, acá tal vez no lo voy a desarrollar, pero bueno, este es el contexto que estamos mirando en esta mirada más mesosocial, en el cual esta apropiación y creación de tecnología se ve favorecida, influida, apoyada o no favorecida. ¿Dónde encontramos las instituciones de ciencia y tecnología, las universidades, las condiciones externas del mercado de trabajo, la demanda, la infraestructura, la coyuntura social, económica y política, y podríamos decir sanitaria también, pero las otras también forman parte del contexto en el que estamos atravesando, porque efectivamente la apropiación de tecnología se vio forzada por este contexto de pandemia, y esto también generó desarrollos de nuevas innovaciones, inclusive gubernamentales, que todos los días estamos viendo, innovaciones tecnológicas, de tecnologías digitales, para enfrentar la pandemia o para resolver cuestiones relacionadas por la pandemia. Y otros dos elementos muy importantes son el gobierno o Estado, digamos, las políticas específicas, tanto públicas como políticas regulatorias, y también las organizaciones del sector y las empresas, ¿no?, que juegan un rol fundamental. Pero otros aspectos endógenos, ¿no? Recién hablábamos de los que tenían que ver exógenos, los endógenos, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con el individuo o con los grupos de individuos, porque lo que hemos como hallazgo encontrado es que efectivamente nadie innova solo o emprende solo. Esta idea del inventor tecnológico solitario no existe en la realidad, ¿no? Son todos diferentes tipos de colectivos, ya sean pequeños emprendimientos, cooperativas, es decir, hay un abanico muy amplio. Donde influye, sí es verdad, la historia familiar,
el contexto cultural, el nivel socioeconómico, también la valoración al hecho de emprender o innovar, la actitud frente al riesgo que esto supone, la cuestión de las oportunidades que aparece fuertemente en todo el plano de la apropiación de tecnologías, y las capacidades propias que estas personas y estos colectivos desarrollan su sector de actividad. Cuando hablamos de las industrias culturales y creativas, estamos hablando en las creativas de desarrolladores de software, pero las industrias culturales, los que se dedican a radio, cine, moda, diseño de moda de todo tipo, etcétera, todo lo que las industrias culturales implican. Y por último, el capital social, que no es aún menor, ¿no? Que incorpora justamente las prácticas de trabajo, que algo les mencioné recién, las redes formales e informales, que son este bagaje cultural es sumamente importante y altamente valorado, y la propia creación, desde plataformas, software, hasta adaptación creativa de tecnologías y contenidos digitales. Bueno, voy rápido porque tenían solo 15 minutitos, y el otro punto, el otro gran tema... Sí, no, perdóname, yo me equivoqué, no son 15, tenés media hora. Bueno. Venía en formato ponencia, viste, de ponencias ayer y hoy, y me quedé en 15, pero no, en este caso es media hora, disculpa. No importa, igual de todas maneras ya estamos casi 20 y por ahí dejamos un espacio para alguna pregunta. Claro, o comentario, sí. Sí, o comentario. Entonces vuelvo un poquito Silvia, para... Sí. Perdón, quédate tranqui porque, bueno, es como que ya con esto cerramos el simposio, así que después tenemos como 40 minutos, otra media hora, 40 minutos para preguntas y comentarios, así que te avisamos por las dudas. Bueno, bárbaro. No sé si fui demasiado rápido, pero bueno. Yo lo que vuelvo para atrás un poco para señalar que en este recorrido que el concepto de apropiación va desarrollándose a lo largo del tiempo, todas estas cuestiones, desde la consideración de la familia, el contexto histórico, cultural, los factores externos, indudablemente están considerados, es decir, no son condiciones ni necesarias ni suficientes, pero todas en su conjunto coadyuvan tanto a las apropiaciones que comenté antes, de distinto tipo, reproductivas, adaptadas, etcétera, a los desarrolladores, ¿no? Que ya tienen un bagaje de capital tecnológico, como le llamamos nosotros, que es un concepto que también hemos desarrollado, más, digamos, que tiene un capital tecnológico más desarrollado que alguien que está desarrollando las primeras vinculaciones con el mundo de las tecnologías, que aunque parezca bastante mentira, hoy en día, con el contexto de pandemia, no es que no lo supiéramos, pero estalló toda la cantidad de gente que no accede no solo por cuestiones de infraestructura, sino por otro montón de cuestiones, y que realmente están muy lejos de la apropiación de tecnologías. Capital simbólico y tecnológico nos parece fundamental, es decir, para los desarrolladores o aquellos que van a sustentar su relación, ya sea con fines laborales, económicos o con fines sociales, en la producción de tecnologías. Los factores capital social, le llamamos, que está fuertemente ligado al tema de redes asociativas y supervaloración de los espacios de confluencia, ¿no? Y de intercambio. Me voy al otro punto que les comenté que me interesaba en particular, pero ya que tengo un poquito más de tiempo, tal vez menciono algunas otras cuestiones, que es la apropiación digital para la participación ciudadana y en los movimientos sociales. Es un tema que también trabajamos mucho en el equipo desde hace varios años, y que, bueno, también nos hemos ido, de alguna manera, corriendo de algunas miradas hacia otras, pero tenemos una mirada de conjunto, y es bien interesante analizar al menos 3 tipos de organizaciones. Hay muchas organizaciones que tienen por objetivo fines sociales y que se autodenominan ONG, pero en realidad están entre una startups, una empresa social,
y una empresa ligada al mundo de los negocios, porque su dinámica es más o menos la misma, en realidad. Lo único que los desarrollos innovadores persiguen fines sociales, pero son empresas que necesitan, que tienen cierto modelo de negocio, inclusive la misma impronta la búsqueda de financiamiento, las campañas, la vinculación entre Estado, gobierno, universidades y estas organizaciones es muy fluida, y pretenden ganar dinero, ya sea para invertir en otros proyectos o para consolidarse como organización, hacer una organización que tiene personal rentado. La sustentabilidad de la organización es fundamental, porque si no todo ese conjunto de personas de alguna manera se queda sin trabajo. Pero este es un tipo de empresa, le llamamos empresa social, ellos no se denominan así, pero digo, no es que sea una empresa, sino que tiene una lógica de funcionamiento empresarial. Por el otro lado están las organizaciones mixtas, que combinan una capacidad relativa de autofinanciamiento con recursos propios, subsidios, donaciones y voluntariado. A ver, para que no quede en abstracto, ¿no? Por ejemplo, chequeado.org, ustedes la conocen, digo, es la que tiene esta organización social que tiene por objetivo el chequeo de noticias, digo, sus fines son cultural, en realidad está catalogada como una agencia de noticias, pero sus fines son básicamente sociales, es decir, buscar la transformación social, más allá de que, digamos, de dónde se coloque la organización desde el punto de vista ideológico-político, ¿no? Las organizaciones también tienen esta mirada, y tiene una capacidad de autofinanciamiento, muchos vínculos con las agencias de noticias, tiene columnas, aparece sus trabajos. Y ellos han desarrollado tecnologías muy innovadoras, por ejemplo, Chequeabot, o sea, todo basado en inteligencia artificial, pero también tiene un área de educación. No voy a desarrollar todo lo que tiene, pero digo, es una organización que ha innovado y ha creado sus propias tecnologías, y que trabaja fundamentalmente en equipo. ¿Qué ventaja tiene el equipo? Digo, y esta es otra cuestión que nos interesó averiguar. Digo, la apropiación de tecnologías y la innovación, la capacidad de innovación, ¿es igual en todos los que participan de esta organización? Por supuesto que no. El tema es el trabajo colaborativo, porque la idea, la creación, ¿no? Que hay una discusión acerca del concepto de creativo, que aludiría a una idea que puede plasmarse o no en un desarrollo innovador, puede ser formulada por aquellas personas que son las que tienen la capacidad de desarrollar el software, ¿no? Hay un trabajo colaborativo ahí que me parece interesante. No es solamente el desarrollador de software el que puede pensar una idea en términos de tecnologías digitales. Change.org también es del mismo estilo que Chequeado. Después, otras organizaciones que tienen capacidad relativa de autofinanciamiento, pero que también persiguen fines sociales y están basadas en subsidios, donaciones y voluntariado, son las más comunes, donde en general lo que aspiran es a consolidarse como empresa, de alguna manera, empresa social. También me olvidé de mencionar a Wingu, que tiene este estilo también. Pero tanto Change como Chequeado, como Wingu, trabajan con otras organizaciones a las que pueden brindarle apoyo para fines específicamente sociales. Por ejemplo, Wingu desarrolló una plataforma para cartografiar áreas de peligrosidad en los barrios más vulnerables de la ciudad respecto de la pandemia, puede aportar desarrollos tecnológicos para sectores que lo necesiten, es decir, hay una interrelación permanente. Bueno, y por último, aunque no menor, porque es un tema muy amplio, el activismo social. El activismo social refiere también a un conjunto muy heterogéneo de organizaciones, colectivos, grupos, comunidades, tienen diferentes nombres, se autodenominan de diferente manera, ¿no? Cuya finalidad, sin duda, es la transformación social, cultural, política. Su finalidad no es ganar dinero y está basada básicamente en el voluntariado o en el activismo. Esto de voluntariado o activismo depende también de la ideología de la organización. Algunos le van a llamar voluntariado, otros le van a llamar activistas.
Acá encontramos algo muy interesante que tiene que ver con la sectorización de las organizaciones por cuestiones de género, ¿no? Todas estas cuestiones están atravesadas, obviamente, por cuestiones que tienen que ver con género, raza, etnicidad, etcétera. Bueno, nosotros llegamos hasta mirar cuestiones que tienen que ver con el género, y que haya organizaciones que esperan defender los derechos de la mujer en un área determinada de trabajo, por ejemplo en el área de la publicidad, la economía, en los sistemas, en las áreas más duras de la tecnología, fue un hallazgo bien interesante, ¿no? Y muchas otras. Dentro del activismo deberíamos reconocer al menos dos grandes grupos de activistas. Por un lado, aquellos cuya finalidad puede ser de diferentes tipos: derechos humanos, activismo medioambiental, activismo de género, activismo animalista, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto muy amplio. Sin embargo, el uso y apropiación de las tecnologías no es el fin en sí mismo de las tácticas y estrategias de estas organizaciones. Estamos observando últimamente otro activismo digital, que es aquel que efectivamente se desarrolla en el ámbito, en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera, y cuya intervención apunta fundamentalmente, por un lado, a la inclusión digital, y acá vimos en este periodo de pandemia la expansión enorme de todas estas organizaciones. Por supuesto que no eran nuevas, existían, estaban funcionando, solo que adquirieron mucha mayor expansión. Que tienen por finalidad el derecho a la conectividad y a la información, generación de campañas y de capacitaciones y de talleres, etcétera. Todas aquellas que tienden a las cuestiones de participación ciudadana, las que están ocupadas en cuanto a las regulaciones del Estado a las grandes corporaciones, y eso sería otro punto para analizar. La defensa de la privacidad de los datos, ¿no? La vigilancia digital, el control de las noticias falsas, que si bien lo hace chequeado hace un área de capacitación y educación, pero estas organizaciones que son latinoamericanas, es decir, están articuladas a nivel regional muy fuertemente, tienen realmente un desarrollo, una expansión y una capacidad tecnológica muy notable, o sea que ya tienen un capital tecnológico importante, ¿no? Que de pronto en el otro tipo de organizaciones esa cuestión se fue incorporando con el tiempo. Bueno, otro de las consignas fundamentales es el acceso universal a Internet como servicio público y derecho humano fundamental, y muy interesante porque se vuelve a actualizar, no es que haya desaparecido la disputa por el acceso abierto a los datos, ahora se le llama activismo de datos, el código abierto, el software libre, las regulaciones del Estado de la Internet ciudadana como componentes indispensables de la democratización de Internet. Esto quiere decir que se reactualiza, inclusive desde otras miradas, este debate que por supuesto lleva muchos años y que siempre estuvo presente. Entonces acá hay alguna caracterización muy general de estas organizaciones, por ejemplo las redes comunitarias de conectividad, que son organizaciones que trabajan en los barrios más de base, vinculadas a otras organizaciones de base, por ejemplo La Poderosa, donde trabajan directamente en el terreno, brindando innovaciones de software y hardware para resolver problemas concretos, en este caso la conectividad, donde trabajan con la comunidad, ¿no? Aquellas que tienen por finalidad, todas tienen Internet como derecho humano como consigna fundamental, pero digo, cuya acción está dedicada justamente a las acciones dirigidas a las demandas al Estado y a las empresas y a los marcos regulatorios, y tienen una agenda de derechos digitales muy, muy amplia, y plataformas para cartografiar zonas sin Internet. Esto se ha expandido muchísimo, y el activismo de datos, vigilancia digital e infodemia, que son estas que les comentaba antes, que realmente hacen capacitaciones, talleres, intercambios, escriben manuales de defensa de la privacidad,
bueno, realmente no, es muy interesante desarrollarlo, pero no tengo tiempo acá. Así que, si tengo unos minutitos más, entonces miro un poquito otro gran grupo de problemas o de abordajes problemáticos que están planteados en el libro, pero que trabaja la red de investigadores de apropiación, que tiene que ver con el tema de la apropiación y la inclusión digital, ¿no? Y ahí también han habido amplios debates, y en la educación, ¿no? En la educación fuertemente aparece, digamos, todas las políticas públicas de incorporación de tecnologías a la educación, y sobre todo lo que fue el Conectar Igualdad, de alguna manera también incentivaron el desarrollo de este concepto de apropiación de tecnologías digitales, ¿no? O sea, el aula, los ámbitos escolares eran un excelente espacio para explorar acerca de esto con miradas incluso más micro, ¿no? Al interior del aula, al interior de las relaciones que se producen entre estudiantes, docentes, fuera del aula, en el espacio digital. Bueno, este también es un ámbito de muchísimo desarrollo para mirar la apropiación de tecnologías digitales. Bueno, llegando a las 1:30, lo dejo para consultas, comentarios, intercambios, y le dejo acá nuestro sitio web para ver nuestras producciones, y el sitio de la RIAD, de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías, donde están todos estos libros que les comenté. Y ahora en un mes va a estar el último libro, donde están también todos estos planteos que yo les hice recién, publicados por parte de nuestro equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Genial, Silvia, muy interesante. Muchas gracias a vos. Ahora presenta Soledad y después hacemos comentarios y preguntas. La doctora Soledad Ayala va a presentar su libro, El reinado del papel, prácticas de lectura universitarias, un análisis desde la construcción social de la tecnología. Adelante, Sole, cuando quieras. Avísenme cómo para compartir pantalla. Abajo. Nunca. Abajo. Sí, yo también me olvido porque se me confunde de plataforma. Ahí está. Espérenme, déjenme un segundo nomás. Entre tantos archivos y cosas que uno tiene, más los nervios. A ver, ¿se ve ahí? Sí, se ve. Ahora lo tenés que poner en modo presentación, pero se ve. Sí, ya está en modo presentación ahí, y ahí vamos desde el inicio. Bueno, denme un segundito nomás. Me organizo acá, que tengo que leer un archivo. Espérenme, ¿ahí se ve bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve. Se ve el PowerPoint, ¿no? Bueno, Sí. queda ahí en modo presentación, pero bueno, así yo me quedo tranquila y mientras tanto voy leyendo un archivo que presenté. Bueno, yo la última vez que hice una presentación, bueno, mi primera conferencia en realidad fue al lado de Silvia, en el marco de la RedCon, no sé si ella se acuerda, hace unos años atrás. Así que bueno, es ahora la primera presentación de mi primer libro, así que bueno, espérenme que los perdí, no puedo creer que la máquina no me funcione bien. La cámara se apagó, ¿no? Ahí se volvió a prender, ahí está. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esto. Bueno, este libro se tenía que presentar en el fines del 2017 o principios del 2018, y por vueltas de la vida y cosas de la vida, se está presentando ahora en plena pandemia, así que bueno, la situación es bastante diferente. Así que nada, quiero empezar agradeciendo a la editorial de Quilmes, la unidad de publicaciones de ciencias sociales, que fue quien evaluó la propuesta y decidió publicarlo.
quiero agradecer a mi director, sobre todo de tesis doctoral, porque el libro es producto de la tesis doctoral, está reconfigurado y actualizado algunos datos, pero es producto de eso. Y sobre todo a todas las personas que en un arduo y caluroso verano rosarino me acompañaron firme al pie del cañón para transformar la tesis en libro, y a mi compañero Juan Ignacio, que bueno, que nada, no puede estar ahora acá presente, pero siempre está conmigo. Está ahora trabajando, así que aclaro eso por las dudas. El reinado del papel es un título un poco provocativo, si se quiere, para el título del libro. El reinado va con cursivas, porque bueno, en una época que se dice tan digitalizada y tan del uso de lo digital, la investigación que tuvo por objeto de analizar las prácticas de lectura a través de soportes impresos digitales en distintas universidades, bueno, daba como resultado un porcentaje muy alto del uso del papel para lo que es leer y en esa apropiación tecnológica que decía Silvia, pero bueno, teniendo en cuenta la apropiación del impreso. Así que bueno, en ese sentido, digo, también el libro sirve para repensar algunas ideas que, si bien uno podía decir, bueno, están vigentes o estaban vigentes antes de la pandemia, bueno, en 7 meses nosotros, todos los que trabajamos tecnologías y el uso y la apropiación de tecnología, sabemos que en 7 meses los cambios tecnológicos no tienen lugar, sino que tardan mucho más, y sobre todo en relación a lo que es la lectura en pantalla y las habilidades de los estudiantes para el uso de las distintas plataformas. Entonces, en este sentido, siempre hubo algo que se mantuvo desde el inicio de la investigación, y que fue una idea, a lo mejor quizás muy infantil, pero esa idea de curiosidad muy relacionada con investigar desde la creatividad, desde pensar las cosas desde otro lugar, desde otro modo, de cuestionar ciertas ideas que se daban por sentado, o ciertos imaginarios que circulaban, digo, sin forma sin ser reflexionados al respecto. Entonces, bueno, en este sentido, durante todos los años, desde que inicié la investigación hasta ahora inclusive, el tema realmente me apasiona, a mí es algo que me encanta, y por este motivo es que llegamos a la motivación como eje de investigación. Y me parece que esta frase que yo elegí para esta filmina es de William Shakespeare, que me encanta, que hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que tu filosofía pueda imaginar. Se refiere a eso de ponerle esa motivación y esas ganas y esa creatividad, tanto sea una investigación científica como no, pero esa rigurosidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa motivación y ese compromiso que apareció en la investigación desde un primer momento fue porque yo daba clases en diferentes terciarios y escuchaba con la misma curiosidad de un niño cuáles eran las ideas de los jóvenes, sobre todo a leer en papel y a resistirse a leer en digital, cuando por lo general el imaginario que circulaba era que, bueno, que ya no se usaba más el papel, que solo los jóvenes leían en digital y no al revés, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera inquietud se transformó en una pregunta de investigación que atraviesa todo el libro y atraviesa más que nada después una reflexión mucho más profunda invita a reflexionar sobre las características del cambio tecnológico en la actualidad. Se tradujo en por qué, cuáles eran los motivos, uno de los tantos motivos por los cuales en una sociedad que se dice cada vez más digitalizada, predomina el uso del soporte papel para leer. Entonces, comentarios del tipo, bueno, la lectura en papel murió, bueno, vamos a preguntarnos si murió o si resucitó en alguna otra forma y no lo sabemos, o si la lectura cambió, bueno, poder preguntarnos a lo mejor qué cambió esa lectura, y si estaba relacionada la lectura, si se estaba relacionando, o sea, si estaba relacionando la lectura con la tecnología, bueno, estábamos relacionando ahí una lectura una tecnología con contenido cognitivo, por lo cual no podíamos pensar qué es lo que ofrece el libro, ni respuestas tajantes ni dicotómicas, o sea, era necesario alejarse desde un primer momento, desde el determinismo tecnológico, empezar a buscar
nuevos interrogantes, y bueno, y recuperar esos grises, y a partir de acá empiezan unas cuantas anécdotas relacionadas con la cocina de la investigación, y en esto que tenía mucho potencial para responder. Espérenme que pasó la placa. Y tengo acá este es el documento. Espérenme que se me fue. Acá está. Las cuestiones de presentar un libro en pandemia con tantos archivos y multiplataformas abiertas, perdón. Bueno, había que ser en esto, en la cocina de la investigación, había que empezar a solucionar problemas, a lo mejor con ingredientes nuevos para crear una nueva receta. Y esto significó varias cosas que yo quisiera contarle y que no están a lo mejor en el libro o no están detalladas. Por un lado había que dar cuenta de un tema que no estaba analizado y explicar por qué no estaba analizado, pero en ese momento el tema más importante era el uso de los blogs, por ejemplo, cuando yo empecé con la beca CONICET en el 2007, entonces bueno, no había nada específico referido a la lectura y lectura entendida más que nada de libro y cuestiones interpretativas y de conocimiento mucho más profundo, o esta idea de leer y después el proceso posterior de escribir y la lectura asociativa y productiva. Tampoco había en ese momento, ese era como un primer problema, era un área de vacancia temática, pero tampoco era que, bueno, llovían las ideas y todo, digo, era un desafío para hacer eso, digo, y hacer un análisis riguroso de eso. Tampoco se podía comparar el libro papel con el libro digital, porque entonces no había y todavía no la hay, que eso es muy gracioso, una muestra que justificara y sustentara una investigación doctoral que permitiese comparar el libro impreso con el digital, o una muestra que lo equivale de alguna manera. Así que bueno, de ahí después de varias charlas con mi director, y sobre todo una en la distinción de Pellegrini y Maipú, fue que decidimos partir de los materiales educativos y, como diría Chartier, partir de los objetos, para partir de ese análisis de los objetos, en el nivel superior ver qué era lo que había disponible, de qué manera se estaba usando, qué diseño tenían, y partir de los materiales educativos, que también era un área de vacancia temática y dialogaba con esta idea y estas dos palabras tan fuertes, tan clave como de lectura y tecnología. Entonces, bueno, y ahí aparecieron un montón de preguntas súper copadas, como, bueno, ¿cómo tiene lugar la apropiación de aquello que leemos en un soporte papel impreso? Si había diferencias, si no, de qué modo tenía lugar, cuándo tenía lugar, por qué, si la edad a nosotros no nos convencía que era algo tajante y después pudimos confirmar que no, y ahora les voy a contar por qué. Pero bueno, el tercer problema o ingrediente que tuvimos que solucionar en esa cocina de la investigación fue desde qué lugar teórico, porque bueno, las teorías que yo tenía desde el campo de la comunicación, como que no me cerraban, no daban cuenta de lo que yo quería dar cuenta, de investigar, de analizar, y bueno, fue que en un taller de tesis apareció mágicamente, se diría, frente a mí, una teoría que se conoce como la construcción social de la tecnología, que es una teoría que se usa más en el campo de lo que son los estudios de ciencia y técnica o ciencia y tecnología, no tanto en el campo de la comunicación, pero bueno, que sin embargo sus presupuestos epistemológicos y teóricos y el permitir jugar con diferentes niveles analíticos a la hora de construir el objeto de estudio y de analizarlo, vino así como anillo al dedo. Y bueno, pero eso implicó un desafío muy grande, que fue arrancar de cero con un marco teórico enmarcado, con una teoría, pero enmarcada dentro de lo que es la sociología de la tecnología. Implicó también mudarme 5 meses a Buenos Aires, empezar de cero un marco teórico, o sea que fue encerrarme a leer. Fue un problema resuelto a un gran costo, pero bueno, que al día de hoy sigue dando sus beneficios. Entonces, esta teoría me permitió dividir al objeto en 3 diferentes niveles. Por un lado, el soporte material de los materiales de lectura, valga la redundancia, o sea, pensar en la materialidad, en el modo en el que están diseñados, pero también en los significados que se le daban a esos materiales, en los problemas que los lectores y los usuarios encontraban en su diseño, dónde estaban, de qué manera, si eran los mismos y qué diferencia había con el papel.
de qué manera estaba pensada su usabilidad. Así que bueno, ese fue el primer nivel. En el segundo nivel estaba centrada lo que era la interacción, el uso, esa apropiación de la tecnología entre tanto los lectores y los usuarios con aquellos materiales impresos y digitales. Ahí se complejizaba el análisis, seguía siendo inclusivamente sumamente apasionante, pero el modo de la pregunta ahí fue por, bueno, ver de qué manera construyen la relación con estos materiales, con ellos mismos, cuáles eran los factores, de qué manera, cómo seleccionaban cada uno y para qué, dependiendo de los objetivos. Y por último, un tercer nivel que estaba referido a los factores del contexto y de la coyuntura, que bueno, que eran los factores de tipo legales, económicos, de ciencia y tecnología, de poder adquisitivo, que atravesaban tanto esa relación como el propio diseño del material. Entonces, bueno, solucionado todos esos problemas, apareció un cuarto problema en la cocina de la investigación, que era referido a el problema del relevamiento de los datos y cómo hacíamos la muestra para poder sostener la pregunta de la investigación, para relevar datos empíricos de cero, porque yo hice, no les voy a contar ahora, digo, eso es una parte del libro y en la tesis no lo vamos a volver a repetir. Bueno, de empezar de cero porque no estaban disponibles en esto que Silvia decía sobre los datos abiertos. Estaría buena la pregunta sobre qué datos abiertos hay. Bueno, no había datos disponibles de lo que yo necesitaba en mi investigación, o sea que había que construirlo de cero, pero sobre todo no habría que colapsar en el proceso. Así que bueno, la construcción de datos referido al uso de materiales educativos en el nivel superior fue un objetivo primordial. Sí había datos relacionados, por ejemplo, de la cámara editorial, referidos a la publicación de libros, y algunos otros del uso de blogs, pero no de lo que específicamente estábamos buscando. Entonces, bueno, el problema del relevamiento de datos se solucionó, vino la frutilla al postre, digamos, por decirlo de alguna manera, y se construyó una muestra que avaló la investigación, que no morí en el intento, pero bueno, mi neurosis obsesiva me hizo caer en una muestra de más de 765 encuestas, más de 48 entrevistas realizadas, entrevistas en profundidad realizadas a docentes de diferentes años y de diferentes carreras en las universidades, a bibliotecarios, autoridades y más de 10 grupos focales realizados para poder legitimar si se quería eso que, como no estaba construido previamente, había que justificar. Entonces, bueno, en este sentido, me voy ahora a la partecita acá, la número 3, de todos estos problemas resueltos, ¿tá? Y teníamos la epistemología resuelta, la teoría, la metodología, todos contentos, mi director, mi codirector, los posibles jurados, pero sobre todo yo misma, yo estaba contenta con todo eso y creo que en el libro se ve, porque nada, la manera de escribirlo, el cómo lo transmito, creo que al menos eso intenté y espero haberlo logrado. Había aprendido un montón, había podido aprender desde un lugar nuevo que me disparó miles de ideas y que al día de hoy me sigue disparando ideas y me permitió adquirir un montón de herramientas analíticas que al día de hoy comparto tanto con alumnos como con colegas. Me acuerdo en ese momento de charlas, por ejemplo, con mi amiga Berito pensando ideas en los comentarios, o todas mis amigas de danza como Carolina, Flor, Leticia, Carlita, Laura, explicándoles el tema y todo lo que le taladraba la cabeza, explicándole y lo que quería hacer. Pero bueno, llegó un momento en el que había que cortar la conversación, salir a la cancha, empezar el partido, y en el momento ahí el libro lo que muestra es por qué las ventajas siguen estando, las ventajas de lo digital, algunas de las cosas que encontré. Las ventajas de lo digital siguen estando asociadas al diseño y uso posteriores de los materiales y por qué eres el mayor problema que los lectores encontraban junto con el brillo de la pantalla. Los oftalmólogos felices en ese momento, más felices todavía el día de hoy en situación de pandemia. Los usos que los docentes y los alumnos realizaban de esos soportes materiales impresos tenían mucho más similitudes que diferencias. Eso está en el libro y eso es algo sumamente interesante para reflexionar en torno a eso. Conocer que el funcionamiento de las redes digitales, bueno, no implicaba por parte de los alumnos tener las mismas habilidades para utilizar los soportes
que demandan una mayor complejidad en su uso. Y eso es algo que estamos viendo ahora también en pandemia. El no uso de las herramientas digitales para apropiarse de esos contenidos y de esa tecnología papel, para leer, para entender, para comprender, pero sobre todo para escribir después, en proceso de escritura después, era como que ahí hay un rechazo o reconfiguración por parte de los alumnos, y que ese problema y esa situación no se encontró en lectores mayores de 35 años. Encontrar un uso muy fuerte de barreras idiomáticas, sobre todo para leer a fuentes de otros lugares y países. Ese fue algo muy fuerte, algo que restringía mucho la lectura. Por otro lado, el gran desconocimiento de mecanismos de búsqueda avanzado para salir del mayor buscador que nosotros conocemos en la actualidad. Eso fue un gran problema educativo que los docentes y los chicos lo marcaban en lo que era el uso de lo digital para leer. Había un mecanismo de búsqueda previo que quedaba en lo básico, pero que esa búsqueda previa no implicaba después un proceso de lectura, sino que ese proceso de lectura se da y sigue teniendo lugar con el papel. Y sobre todo había un gran desconocimiento de las bases científicas de datos, repositorios digitales y bibliotecas digitales. Entonces, en este sentido, cuando uno hablaba de toda esa diversidad de materiales disponibles para la lectura, gran parte de los docentes, pero sobre todo alumnos, apenas un poquito más arriba de un 6%, dijo que los conocía y que los usaba. Así que bueno, dentro de esa muestra gigante, la verdad que es un porcentaje muy significativo y muy pequeño. Pero además, lo que me encontré, y esto fue una de las cosas más interesantes, era que la investigación se relacionó con varias palabras claves que ahí en el libro está. Una de ellas era la lectura, la tecnología, el lector, la computadora y lo digital, para reemplazar de alguna manera esa muestra que no había de libros digitales. Todo eso está re bien explicado y justificado en el libro. Ya no voy a perder tiempo ahora con eso, cualquier cosa después me preguntan. Estaban en íntima relación con las prácticas de uso, o sea que lo que para mí significa la lectura, el rol que le doy a la computadora en mi vida, en la usabilidad, estaba relacionado con cuestiones de práctica de uso que después se veía, que podían ser más de nada del tipo de trabajo, académicas, de entretenimiento. Ahora bien, todo esto, entre todos otros datos, nos permitió también confirmar que la edad no es un criterio para dividir a los lectores en cuanto al uso de los soportes impresos y digitales, sino que empezaron a partir otros factores, los cuales dividían, entre comillas, o reconfiguraban esa relación, y que podía ser, por ejemplo, el tiempo disponible, el gusto o no por la pantalla y el papel, la relación que tenían asociada a la lectura, la importancia que la lectura y la tecnología le atribuían a sus vidas, el tema de la disposición corporal que uno tenía y podía manejar con cada uno de los dispositivos. Digo, esta idea del libro me lo puedo llevar a la playa y manejarlo, manipularlo, leerlo, salió mucho en la mayoría de todas las entrevistas, inclusive de los estudiantes. Y la intolerancia al brillo de la pantalla, que sigue siendo el día de hoy uno de los más grandes desafíos en torno a lo que es leer en digital. Estos datos me permitieron armar una tipología de lectores, de usuarios y de prácticas de lectura, que las mismas se dividieron, obviamente en tipos ideales, en prácticas de lectura 100% digitales, de tipo complementaria, exclusivamente de textos cortos, de aquellas prácticas de lectura que distraen, de otras que para los estudiantes eran importantes. Había algo muy interesante en esto de la significación que daba vuelta del Facebook de los estudiantes, sobre todo los de los primeros años, de que aquello que en un primer momento era un entretenimiento, al empezar la universidad cambiaba de significado y por lo tanto cambiaba la práctica de uso. Y ecológicas en esto de empezar a tener una conciencia más medioambiental y no imprimir aquello que se leía. Y después salieron muchas cosas interesantes en los grupos focales de, la actualización de tecnología todo el tiempo constante y sin sentido también implica un daño medioambiental, porque si bien no se imprime el papel, hay otras cuestiones dando vuelta a él. Entonces, estos primeros resultados me permitieron construir algunas ideas, como por ejemplo, cuestionar la idea de hipertextualidad unida solamente a lo digital, para volver a referirla y repensarla en un proceso de tipo
interpretativo y que me parece que tiene vigencia y está muy unida al día a día de la formación de un pensamiento crítico y en épocas de pandemia es más que relevante, demostrar la ausencia de una identidad propia de lo digital, si se quiere. La mayoría de los materiales de lectura en digital, en soporte digital, perdón, reproducen exactamente aquello que estaba en papel, digo, el mismo diseño, la linealidad de las letras, de hecho escaneado en PDF. También está justificado qué se entiende por material de lectura, digo, se dejaron de lado las páginas web, digo, hay ahí una definición específica que el libro la ofrece y está más que clara. Construir una idea de niveles de funcionamiento tecnológico, o sea, cada uno de esos materiales, tanto impresos como digitales, ponerlos a analizar de alguna manera en su modo de funcionamiento, en las herramientas de lectura, en la cuestión de la interfaz, en la usabilidad, cómo funciona para los lectores y para los usuarios, o sea, y ese cómo funciona, ahí hay una partecita de apropiación de un modo diferente, y entendida de un modo diferente, como decía Silvia, pero pueden ser procesos similares. Y por otro lado, elaborar esta tipología que yo les contaba, también de lectores y usuarios, porque no son los mismos, se diferencian de manera tajante, y aunque puede ser una misma persona, obviamente en usos diferentes. Y por último, crear, que esto, bueno, me quedó pendiente después de seguir el trabajo analítico mucho más abstracto, pero una noción que para futuras investigaciones de marginalidad cognitiva. Y esto que yo lo he presentado en algunos lados y tengo 2 publicaciones al respecto, era, bueno, de pensar hasta qué punto hoy por hoy, en esto que decía Silvia en el libro, bueno, hasta qué punto hoy por hoy, en esto que, bueno, todos acceden por internet, todo está disponible por internet, todo lo que quiero leer está en internet. Bueno, repensar sobre eso. Digo, puede llegar a traer resultados muy negativos en lo que es la formación del pensamiento crítico, de decir, bueno, si nosotros tomamos la totalidad de lectores, ¿cuántos accedemos? ¿Cuántos sabemos manejar la internet en un nivel de complejidad más amplio? ¿Qué cantidad de fuentes consultamos? ¿En qué idiomas? Bueno, por ahí podríamos llegar a pensar que hay un grupo de lectores privilegiados de la misma manera que había en la Edad Media, obviamente con todas las diferencias, de que, bueno, se accede a unas fuentes de conocimiento y de saber, un grupo, una élite, unos letrados muy específicos, y que la gran parte de la mayoría de lectores hoy por hoy queda por fuera de ese acceso a esas fuentes de lectura. Entonces, en este sentido, espérenme que paso acá ya estamos casi cerrando en estos resultados de ideas inesperadas, se pudo confirmar que sigue predominando la linealidad en una era que se dice hipertextual y multimedial y digital. En todo aquello que leemos, apareció una idea muy loca de, pero bueno, vos lees los chats, lees las redes, sí, pero eso para mí no es lectura, eso es usar el chat. Los chicos, los estudiantes estaban a lo mejor horas leyendo, escribiendo, pero no, ahí sigue habiendo una idea muy fuerte de lectura asociada a los textos, a ese conocimiento que está legitimado, que predomina, que es reconocido por otros colegas en el ámbito universitario y que es utilizado por personas de referencia. Los centros de fotocopiado como un nodo muy fuerte de poder, de acceso a los materiales, pero también a la comunicación y al saber, esto de te lo paso a un bajo costo, accedes, por justamente lo que estamos diciendo ahora, que se está comprobando que lo que es conectividad y acceso a material no estaba saldado y queda mucho todavía por hacer. La preferencia de los jóvenes lectores para leer en papel y su resistencia a leer más de 15 páginas en la pantalla, aunque después te caigan al aula con medio Amazonas al lado, o una millonada de mensajes en las redes y en el chat, es como que hay una resistencia y una negación, y no me sale ahora la palabra, un desprecio, no es desprecio, pero bueno, ya me va a venir la palabra, a leer en digital contenidos que exijan un elevado poder de interpretación. Los lectores que leen 100% en digital, casi de la misma extensión que una novela, tienen más de 35 años,
en la muestra que tengo, que es significativa, eso es interesante para seguir leyendo, y muchos de ellos explicaban, bueno, yo me adapté de la Remington al DOS, del DOS ahora el Windows, así que bueno, procesos de adaptabilidad a cada una de los diseños y las tecnologías diferentes, que me pareció muy interesante. Hubo una aparición de una figura muy fuerte similar a la líder de opinión en los procesos de búsqueda, digo, previa a la consulta de una página en internet o la simple búsqueda, digo, la consulta con una persona de confianza o de referencia para ellos, sea un colega o un profesor, digo, y aparecían muy altos porcentajes. Y los usos de la computadora, por ejemplo, más ligados al entretenimiento y al trabajo que a la lectura o al disfrute o al placer o a la lectura académica. Así que bueno, esto es algo también interesante. La lectura productiva y asociativa era más que nada relacionada a un proceso posterior de escritura ligada al papel, inclusive al día de hoy. La pantalla y la ergonometría, bueno, hay varios investigadores que dicen que es la batalla que pierde incesantemente contra el papel y es como una deuda pendiente, en esto que Silvia decía, los grandes innovadores de software y de hardware y de diseñadores de tecnología, y también pensando de manera crítica y situada, repensar el cambio tecnológico. Digo, los cambios tecnológicos no tienen lugar de la noche a la mañana, aunque haya actualizaciones de hardware o dispositivos nuevos, todos sabemos que las prácticas culturales, las prácticas de uso educativas, tardan mucho más tiempo en modificarse, motivo por el cual no podemos decir que hay automáticamente cambios, sino que llevan mucho más tiempo. De hecho, los análisis de Elizabeth Einstein sobre la imprenta es una de las mayores referencias para pensar el cambio tecnológico. Así que bueno, ¿cuáles son algunas de las aristas que quedan para investigar? Que a mi criterio, bueno, uno no puede seguir con todo. La usabilidad y el diseño de las interfaces digitales, el tema del rol de las bibliotecas en la actualidad y las bibliotecas digitales, todo lo que hay ahí para trabajar, la relevancia del conocimiento, la legitimación del conocimiento válido que aún persiste asociado al papel, el acceso a los materiales y la ley de propiedad intelectual, el acceso a los materiales digitales, la ley de propiedad intelectual en la actualidad, el continuar analizando experiencias referidas al uso del impreso y digital, pero sobre todo en franjas etarias de lectores mayores a 35 y 40 años, me parece que puede tener datos muy interesantes ahí. Y bueno, esto fue una de las cositas que yo presenté cuando compartí, tuve la suerte de presentar la conferencia con Silvia allá en el 2017, es preguntarnos por aspectos epistemológicos relacionados a la construcción del saber a través del uso de las tecnologías digitales. Pude avanzar un poquito y ahí quedó. Así que bueno, el libro ofrece todo eso, espero haber sido clara, estos son mis datos de contacto, me parece que me pasé nada más que por 3 minutos. Y bueno, quiero cerrar, nada, fue realmente un proceso de reescritura realmente muy fuerte y contrarreloj, así que a todos mis sobrinos mágicos que siempre estuvieron llenándome de ideas, a Facu, Tomás, Leia y Elenita, nada, fueron mi cable a tierra, la verdad, que en ese proceso. Así que bueno, muchas gracias a todos. Excelente, Sole, muchas gracias. Faltan los aplausos, ¿no? En este tipo de Lo tendríamos que haber plataformas. llamado a Casiari. Te pongo, aunque sea unos grabados. Felicitaciones, Soledad, interesantísimo. ¿Está digital? ¿Lo vas a compartir? Sí, lo comparte, está en digital. Bueno, se presentaba en la Feria del Libro, pero vino el COVID, Silvia. Bueno, lo importante es que esté digital y lo puedas compartir, así lo leemos. Yo ahora les paso el link. Así que bueno, estaba nerviosa porque no sabía si estaba pasando bien las slides y si se veía en la pantalla de donde estaba leyendo. Y se ve, lo que no abriste pantalla completa, pero se veía perfectamente. Ah, bueno, genial, entonces, me quedo tranquila. Sí. Muy bueno. Bueno, hay algunas preguntas que acá fuimos recogiendo, sobre todo Matías, que nos está ayudando con esto de la multiplataforma, que hay en la transmisión en vivo en el canal de YouTube van surgiendo preguntas, además de comentarios y felicitaciones para ambas, que también va sucediendo en YouTube, que yo estuve mirando recién.
Acá coloqué en el chat algunas de las preguntas para Silvia y después vamos con las preguntas y comentarios para Sole. ¿Qué relación tiene la geolocalización dentro de la domesticación de tecnologías con los movimientos de geolocalización del mercado? Por ejemplo, empresas multinacionales que toman valores locales para tener más efectividad de venta. Otra de las preguntas, muy interesante el caso de las redes informales y formales. ¿Qué particularidades tienen estos sectores en la domesticación de tecnologías? ¿Puede explayarse un poco más? ¿Cree que lo digital potenció el activismo social que no tenga como finalidad cuestiones relacionadas a lo digital? ¿Se sabe si modificó las lógicas organizacionales en los movimientos en los que participan? Esas son para Silvia, después seguimos con las que son para Sole. Bueno, lo tengo acá igual. ¿Qué relación tiene dentro de la domesticación con los movimientos de geolocalización del mercado, como empresas multinacionales que toman valores locales para tener más efectividad de venta? Bueno, es un tema muy interesante, porque esto es... A ver, en nuestro medio por lo menos es bastante novedoso el tema del registro de la geolocalización, porque obviamente se hace a través de los smartphones, digo, no. Entonces, a mí me sorprende que hay algunos estudios, algunas investigaciones de mercado y sociales que se han hecho en este periodo de pandemia, donde la única forma de recolectar datos es a través de Internet, digamos, porque no se podía hacer personal, y los teléfonos ya sabemos que tienen dificultades si son los fijos, es justamente los relevamientos georreferenciados, ¿no? La ubicación por el celular de la persona. Bueno, y esto se liga fundamentalmente, los valores locales para tener más efectividad de venta, se liga con la filtración de los datos personales de las personas, digo, de manera directa. O sea, no debería existir, salvo expresa intención del usuario, del poseedor del artefacto, una localización, una geolocalización de con el teléfono, ¿no? O sea que esto nos está hablando, por un lado, de la filtración de los datos personales, y por otro lado, de la capacidad, obviamente, que tienen las multinacionales y las grandes empresas locales también, ¿no? Nosotros que miramos las industrias culturales y creativas, Flow es una empresa local, sin embargo, está muy posicionada dentro de la lógica de las industrias culturales y creativas. Entonces, el tema de la vigilancia digital, que se ha agigantado la temática con el tema de la pandemia, porque ustedes deben de haber visto que hubo y hay muchas discusiones en torno a las aplicaciones que han generado gobierno, que por otra parte se las ha encargado empresas, ¿no? Y el gobierno, este gobierno y todos, y en algunos países mucho más, para vigilar. En todo caso, la discusión es si esta vigilancia tenía fines sanitarios o de prevención de la salud, o dónde van a ir a parar nuestros datos cuando bajamos la aplicación Cuidar y todas las aplicaciones que tuvimos que hacer para poder transitar, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. Caso de redes formales e informales, ¿qué particulares tienen estos sectores en la domesticación de la payaso? Redes formales e informales, no sé si te referís a organizaciones sociales con redes formales informales, o a qué redes formales e informales. Eso no lo tengo claro. ¿Qué tipo de redes? Si me podés mandar por el chat, Ana, si me responden. No sí, me queda claro. son preguntas que van surgiendo en YouTube, así que ahora vamos mirando ahí a ver si te lo aclaran un poco más. Entiendo que se referían a organizaciones. ¿Tiene estos sectores de medida que puede explayarse un poco más? Bueno, en realidad, la domesticación de las tecnologías, que es un concepto, digamos, no sé si es un concepto teórico, en definitiva, para trabajar. Yo no estoy tan convencida de ese concepto de la domesticación, porque en realidad traslada a esa observación pura de los teléfonos celulares y de los individuos, ¿no? Entonces, a veces en esa mirada tan focalizada en el individuo, en la persona,
se pierde mucho el contexto de las personas. Entonces, digo, justamente lo que nosotros indicamos que es en realidad lo fundamental. Entonces, habría que tener cuidado con ese concepto de la domesticación, y creo que las redes formales e informales que construyen las organizaciones sociales son muy importantes, con todo tipo de dispositivos, es decir, trabajar con celulares y conectarse a través de celulares es muy importante para el activismo, porque bueno, es algo que te permite mantenerte alerta 24/24, digamos, y ha tenido una función interesante en los últimos tiempos para la acción directa, por ejemplo. ¿Cree que lo digital potenció el activismo que no tenga finalidad cuestiones relacionadas con lo digital? Sí, sin duda. Creo que hubo un trabajo también sobre ese tema, Ana, ¿no? Antes en la presentación anterior. Sin duda. A ver, nosotros y otras personas, digo, hemos identificado también distintos procesos respecto de las organizaciones sociales. Aquellas que son digitales, digamos, de alguna manera, es decir, que son organizaciones o campesinas o de mujeres, es decir, organizaciones que existen desde hace mucho tiempo, y no sé si llamarlas nativas digitales, pero bueno, aquellas que surgen sobre todo a partir de la banda ancha, ¿no? Es decir, en los últimos 10, 12, 15 años, ¿no? Particularmente. Hay diferencias entre unas y otras. De alguna manera, las primeras que menciono tuvieron que pasar por estos procesos de primero, bueno, y esto lo trabajamos con Ana en un momento, en un libro de la lucha de Internet hace muchos años, creo que fue el 2006, Ana, ese libro. En ese libro nosotros justamente estábamos observando lo que llamaban, podríamos decir, organizaciones tradicionales, ¿no? Campesinos y derechos humanos, bueno, organizaciones que lo primero que tuvieron que incorporar en su lógica es pensar que tenían que abrir un área de comunicación, o sea, primero todo lo que tenía que ver con lo digital y con Internet estaba englobado dentro de la comunicación, áreas de prensa, que lo veíamos en los foros sociales mundiales, ¿no? Y a partir de ahí la vinculación con las tecnologías, consideradas en su gran mayoría simplemente como herramientas, no como potenciales con significado, sino como una mera herramienta para acercarse. Y luego aquellas que efectivamente surgen, por ejemplo, un movimiento animalista que lo estudia una colega nuestra que está en el equipo de investigación también, estudia el movimiento animalista, es un movimiento o un conjunto de colectivos relativamente recientes en nuestro medio. Entonces, la utilización de Internet y las tecnologías digitales en general cumplen un papel muy importante para las campañas, donaciones, visibilización. También hacen campaña territorial, digamos, ¿no? Y ahí aparece esta cosa de los espacios compartidos, ¿no? Los espacios del territorio y del ciberespacio. Y sí modificó las formas organizacionales, sin duda, de pasar a tener áreas específicas y manejar espacios internos, y este tema de la privacidad y la seguridad que también ha movilizado a las organizaciones con más capacidades tecnológicas en los últimos tiempos para desarrollar, por ejemplo, sus redes sociales no privativas. Empezar el desarrollo, por ejemplo, en el 15M, en el movimiento 15M español, desarrollaron redes digitales, redes sociales digitales propias, bueno, distintos desarrollos de tecnologías propias para sortear la cuestión de la privacidad. De todas maneras, hay una diferencia bastante importante entre un activismo como el que fue el 15M u otro que podemos mencionar en Latinoamérica y lo que son algunas de las organizaciones que observamos nosotros, ¿no? Bueno. Genial, Silvia, buenísimo. Ahí me dicen que sí, que ya respondiste, digamos, todo lo que te habían preguntado, lo que bueno, no se había entendido también. Y ahora paso a las preguntas para Sole. Te las pego en el chat y también te las leo. Muy interesante. ¿Hubo alguna diferencia en usos de ebooks, de lectores, ¿no? de ebook
como nombraste la intolerancia al brillo de la pantalla, es decir, esos artefactos específicos para leer, que justamente son más bien mate. ¿Voy leyendo de a una y respondo? Dale, dale. Sí. No, dale. A ver si vos descansás un ratito, Anita. Dale. Bueno, la primera pregunta es muy interesante. ¿Hubo alguna diferencia en usos de ebooks? Como nombraste, la intolerancia al brillo de la pantalla. Eso fue algo muy interesante, porque yo con toda la muestra que trabajé, de 765 estudiantes, solo uno conocía el ebook y de hecho lo tenía. Y es algo que pasa mucho en la actualidad, que se confunde el ebook con la tablet. O mejor dicho, para expresarnos de manera correcta, el e-reader con la tablet. El ebook es un formato que está en un software que uno lo puede bajar, puede ser en formato PDF, en ePublic, digo, de software libre, digo, el ebook es lo que nosotros vemos y bajamos como archivo. El e-reader es el soporte material del libro a nivel digital, que uno lo puede trasladar. La verdad que sería algo sumamente interesante poder convocar hoy por hoy a una muestra, o sea, publicar que el que tenga un e-reader y quisiera participar de una investigación, ver de qué manera se apropia, cómo lo usa, qué diferencia siente, si usa las herramientas que algunos e-readers permite para marcar ideas, si eso le genera un proceso productivo después de construcción del conocimiento o de escritura. La verdad que no puedo responderlo porque realmente no hubo personas, no hubo forma que yo pudiera comparar. Lo que sí yo le pregunté, que eso quedó por fuera del libro, pero por una cuestión de que era, como el libro está basado en una convocatoria de tesis doctoral, bueno, lamentablemente uno tiene que hacer un recorte porque si no hubiera habido, hay material para 2 libros más por lo menos. Pero lo que sí hubo, que yo me quedé hablando con esas personas, esos se volvieron como informantes claves, y les pregunté qué diferencias sentían en esto de los que tenían e-reader, un solo chico y 2 docentes de toda la muestra. Y lo que ellos me decían era que la mayoría de las cosas estaban más relacionadas a una cuestión de practicidad y de peso que en relación a procesos cognitivos de apropiación, que de apropiación de esos contenidos cognitivos o de esas letras que estaban ahí. ¿A qué me refiero con esto? Es que, bueno, el e-reader me permite llevar, si quiero, mucha cantidad de libros y trasladarlos, que de otra manera sería trasladar 10 kilos. Pero que con la pantalla estaban bien justamente por esto, o sea, no tenían el brillo de la pantalla. Entonces, digo, me parece que hay una cuestión ahí de apropiación en términos, como Silvia lo menciona, de que el brillo de la pantalla genera un rechazo, esa era la palabra, rechazo y resistencia a esto de leer, porque leer sigue estando asociado a algo que uno disfruta, ¿no? Más allá que sea académico, uno se está formando y es algo que uno disfruta también. Entonces, en ese sentido, la verdad que no, en esas 3 personas la diferencia era la facilidad en relación al peso, de que, bueno, en poco peso y muy liviano podían llevar grandes cantidades de libros, pero ahí la pantalla no apareció como problema. La segunda pregunta dice, ¿se sabe por qué la tecnología de papel termina sirviendo más para la posterior escritura en los estudiantes? Mira, al día de hoy, en las cátedras que tengo a mi cargo, yo eso lo pregunto. Y la respuesta de los chicos, porque siempre me queda la cosa esta de que, bueno, si hubiera seguido la investigación, ¿qué resultados me hubiera dado? Y la pregunta de los chicos es que les gusta más, que se sienten más cómodos, pero que sobre todo cuando los contenidos son muy complejos, les es de más fácil comprensión, leerlos en papel, marcarlos, asociar ideas, después escribirlo, pasar, reapropiarse ese texto en una hoja en blanco, que estar con las teclas, que con el mouse, que ir a una herramienta, es como que esa marca se pierde tiempo, no le genera un gusto, un placer en esa lectura que tiene, y los traba o los desmotiva en esa comprensión de conocimientos que hay detrás de toda lectura y uso de tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque las tecnologías digitales, aparecieron recientemente, cuando yo marqué al principio de la presentación eso de
distanciarnos de una posición determinista o dicotómica de la tecnología, que me parece que es también lo que está haciendo Silvia y lo que está haciendo en la red de investigación, es empezar un poco a recuperar los GLIS y una idea de tecnología mucho más compleja y amplia, que no se reduce solo a una idea artefactual, sino que la propia escritura, la propia oralidad también son formas de tecnología y de hecho le preceden a lo que es hoy por hoy la tecnología digital. Entonces, en ese sentido me parece que ahí la tecnología papel sigue teniendo todavía un algo que la tecnología digital, a menos para lo que es procesos de lectura en este sentido, no logra equiparar. Otra pregunta es si se encontraron otras justificaciones más allá de las cuestiones funcionales en las preferencias de uso de lo digital o de papel. Como justificaciones definidas en base a gustos o identidades de las personas a la hora del uso de estas diferentes modalidades. Las justificaciones que más que nada se encontraron en relación al papel fue porque, bueno, hay una cuestión económica detrás, ahora está obviamente parada por la pandemia, pero digo, muchas facultades tienen centros de fotocopiado y eso a lo mejor hace que un apunte lo compre uno y se lo compartan y se lo pasen. Eso fue una razón muy importante, pero también otra cuestión fue la de poder compartir y pasarse esos apuntes de una manera más fácil. Había un gran porcentaje de población estudiantil que no pertenecía a Rosario, entonces que viajaba, entonces este hecho de trasladarlo en el colectivo no implicaba ningún riesgo ni ningún problema, y eso también hacía parte de la apropiación y del uso del dispositivo. Y en relación a lo que fue más que nada lo digital, una de las preferencias que marcaban eran, bueno, sobre todo una de las carreras que yo trabajé, que tiene una actualización constante de contenidos, era esta idea de poder encontrar de manera rápida la información que se necesitaba. Entonces, bueno, esta idea del control F o control V y buscar una palabrita en vez de no estar 10 minutos, 15 minutos. Lo que sí fue interesante que en relación a estas justificaciones, más allá de las cuestiones funcionales, está buena esta pregunta porque esto yo no lo aclaré en la presentación, era que aparecía mucho en una de las carreras esta idea de que después de haberlo chequeado en 5 o 6 sitios en internet, si en 5 o 6 sitios en internet está lo mismo, bueno, es que yo lo puedo tomar de la misma manera que puede tener la legitimidad de un libro impreso. Entonces, en ese sentido, bueno, la legitimación del conocimiento, el chequear la fuente, el chequear lo que se dice, bueno, ahora con la pandemia todo lo que es la fake news, lo que Silvia contaba de chequeado, bueno, no solo el libro, eso también se puede ampliar y repensar, obviamente, en otros términos ahora. Bueno, ¿dónde está hoy por hoy el conocimiento legítimo, válido, para nosotros poder enseñar de alguna manera y que nuestros alumnos sepan y nosotros uno como docente? Entonces, en ese sentido, me parece que el libro sigue teniendo una referencia y un poder muy grande. Bueno, si después de 5 o 6 sitios aparecen en lugares digitales, si luego de consultar 5 o 6 sitios web, en diferentes lugares aparece lo mismo que está publicado en un libro o con cierta coherencia, bueno, entonces ahí se puede empezar a pensar como un conocimiento legítimo. Eso es algo muy interesante para seguir pensando, sobre todo en términos epistemológicos, desde la construcción del saber. Genial, Sole, muy buenas las preguntas. Bueno, agradecer a ambas y también, si bien cada una de las presentaciones y de los libros están centrados en diferentes especificidades, hay algo de la apropiación y es muy valiosa, digamos, la categorización de la apropiación que fue comentando Silvia y que va apareciendo en distintos artículos del libro que ella estuvo presentando y comentando, que tienen también, sobre todo algunas de estas categorías, una relación directa con lo que está planteando Soledad, ¿no? Cuando pensamos en la apropiación de tecnología, en este caso para una práctica cotidiana, como suele ser la lectura, especialmente en los ámbitos
universitarios. Y también esto relacionado con el acceso, los e-readers son aparatos que son como muy cómodos en realidad y que vendrían a generar una situación intermedia entre el papel y la pantalla que brilla o que está quieta en la computadora y que uno no puede trasladar físicamente, o inclusive la tablet, que es más chica y uno la puede llevar y sentarse en el sofá, de cualquier manera tiene esta situación del brillo. Los e-reader vendrían a ser algo intermedio y muy práctico, de hecho lo son, pero ahí hay una cuestión también relacionada con el acceso, porque son artefactos bastante caros y que solo sirven para leer. Podés navegar un poco por internet, pero navegas en blanco y negro, que no deja de tener su gracia, pero digo, no es algo fundamental. Pero aparte Entonces, hay una cosa ahí, Ana, en esto que vos decías, que bueno, hay una cuestión de que en Argentina la industria editorial es muy fuerte, el hábito por la lectura en Argentina, somos un país lector muy fuerte en relación a otros países. Entonces, bueno, yo ahí no llegué porque mi conocimiento experto me excede, pero bueno, es el hecho de la propiedad intelectual en relación a todos los contenidos digitales. Digo, ahí yo hoy por hoy no puedo, tendría que hacer un postdoc o otra investigación nueva en relación a eso, pero es un tema muy interesante, porque bueno, el tema de los IP, de las VPN, que ahora está todo de mucho más en boga y se conocen ese tipo de lenguajes, bueno, ahí también influyen en el tipo de e-reader que uno compre, a qué empresa uno se lo compra, si es abierto o específicamente de esa empresa, qué PDF o en qué formato me lo voy a poder bajar. Entonces, bueno, en ese sentido, en el momento de elegir o decidir un e-reader, también hay un montón de decisiones detrás en el momento de hacer la compra y la apropiación de eso. acá apareció una pregunta que vino por el King Conf, que la realizó Ricardo Plus, que lo conozco hace bastantes años, a Ricardo. Y Hola, es muy buena Ricardo. la pregunta, es muy buena la pregunta. ¿Estudiaron qué relación hay entre el soporte del texto y la interpretación que permite internalizar los conceptos? Qué pregunta, Es Ricardo, para, justo para cuando estábamos terminando la mesa. es para una tesis, es para una nueva tesis, Es me para parece, una pero es claro, súper eso interesante. menos mal que lo dijo Ana y no lo dije yo. Sí, lo estudié, pero tengo, a ver, eso no está en el libro. Eh, se estudió, no se estudió en profundidad porque es muchísimo, es una tesis en sí misma, tal cual como dijo Ana. Pero bueno, la parte posterior de interpretación fue todo un debate con mi director que me decía, no nos vamos a meter en esa arena porque es una locura. Entonces yo tengo notas, aisladas, sobre esa idea de relación entre el soporte del texto y la interpretación y cómo se permite internalizar los conceptos. Y de hecho el día de hoy, bueno, cuando viajaba antes de la pandemia a dar clases, siempre lo charlo con los chicos porque es algo que quedó pendiente de investigar, entonces tengo notas sueltas. No te lo puedo responder, digamos, científicamente y eso sistematizado. Pero yo creo que hay una cuestión ahí que facilita el poder tocar y manipular, me parece que facilita mucho la interpretación. Y ahí me parece que sí es en términos no solo simbólicos, sino también inclusive materiales la idea de apropiación. Y me parece que para uno interpretar e internalizar después los conceptos se tiene que apropiar de lo que el texto dice, más allá del soporte, en un montón de sentidos. Y eso me parece que es sumamente interesante, porque no es solo en el ámbito académico, sino también en lo que es literatura, en lo que es el periodismo, mismo en lo que son las redes. Es buenísima la pregunta, pero es para otra tesis. Nos quedamos tomando un café, sino después y les cuento las ideas sueltas que tengo aún sin sistematizar sobre esa idea. Sí, además entiendo, ¿no? Me imagino o estoy también sin una base científica, sino en torno más de una conversación a raíz de esta pregunta, que esto está muy relacionado con las prácticas, ¿no? Con las prácticas de lectura, porque cada soporte implica distintas prácticas de lectura y esas prácticas de lectura
llevan a diferentes tipos de comprensión. Lo pienso, tal vez yo me especializo más en educación a distancia y educación virtual, cuando uno está combinando distintos soportes para enseñar un tema en particular, y en función de las posibilidades o de las maneras de comprensión de cada estudiante va a empezar primero por el video, por el audio o por el texto, de acuerdo con lo que cada uno de estos soportes habilita a nivel prácticas, y eso es lo que implica a nivel cognitivo. Entonces creo que realmente si es te buenísima la agregás pregunta, al postdoc, creo que tenés la pregunta. Claro, tengo otro postdoc, otro doctorado. Ahí la lectura el libro lo aclara, la lectura es en términos interpretativos, o sea, digo, yo elegí el soporte de papel y digital y una forma de texto escritural, pero uno podría pensar en una forma de un texto oral o también audiovisual. Digo, eso también podría ser otra tesis doctoral, el tema de la lectura hoy por hoy en las multiplataformas o en diferentes lenguajes. Pero bueno, uno tiene que hacer un recorte y hacer un duelo de todas las tesis que uno deja y publica el libro de lo que quedó ahí. Y bueno, y también hay un detalle muy pormenorizado sobre, bueno, como que si bien los datos por ahí fueron obtenidos hace ya algunos años y bueno, por cuestiones de la vida se publica ahora, estuvo postergada la publicación, tienen validez mucho de los datos, porque hay cosas que no cambiaron, más en 5 o 6 años no han cambiado, pero sobre todo las ideas, hay varias ideas que yo logré, mi primer nivel de abstracción, tengo que seguir trabajando obviamente, pero un primer de abstracción interesante como para repensar ciertos procesos de apropiación de tecnologías también con contenido cognitivo, o sea, que llevan otra complejidad en su estudio. Así que bueno, en Yo este quería sentido, decir Ana, algo, sí, Sole, respecto, como nosotros estamos estudiando las industrias culturales, obviamente la industria editorial está adentro y estamos siguiendo los procesos digitales. Y si vas mirando año a año la información del CINCA, que hace encuestas sobre consumos culturales todos los años, hay cada vez una porción mayor de lectura de texto digital, o sea, se va agrandando y obviamente este año va a ser mucho más, pero digo, el relevamiento de este año todavía no está hecho. La última información que existe del CINCA es del año 2019, donde ya da cuenta, si mirás el proceso, todos sus informes, de cómo va creciendo el texto digital, ¿no? Los libros digitales, y sobre todo en el ámbito académico, pero también en la literatura también, y bueno, ni hablar de los medios, ¿no? De los medios de comunicación, que la compra del diario y papel está reducida a nichos muy particulares hoy en día, y a pesar de que ahora hay acercamientos, ¿no? Hay cada vez más totalmente. Eso cobro de la lectura, cosa que algunos años vos tenías todo el diario gratis y ahora ya no es así, ¿no? O sea que digo, hay que mirar en perspectiva qué es lo que pasa en la industria también, porque muchas editoriales se están cerrando, no pueden competir o están generando modelos de negocios diferentes, como por ejemplo la editorial Teseo, que nosotros publicamos desde hace rato con ellos, porque fueron de los primeros en adoptar el modelo digital y la impresión a demanda. Es decir, querés 10 libros, te los imprimimos, querés 20 libros, no te los imprimimos. Bueno, eso igualmente excede el objeto de estudio y la tesis. No, sí, por supuesto. Eso ya es modelo de negocio a nivel editorial. Pero bueno, esos datos del CINCA y de la Cámara de Propiedad Industrial, la Cámara de Propiedad Editorial, yo los consideré, están puestos en el libro inclusive hasta el año 2019. El tema con eso es que si uno se pone agudo, bueno, uno tiene que empezar a hacer un desglose de qué textos, dónde, digo, cuáles son, no ponerlos como, bueno, subió el consumo de textos digitales. Bueno, qué tipo de textos digitales, dónde, qué manera, de qué extensión, para quiénes, cuándo, en qué ámbito, digo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el problema de esa estadística, los grandes números, es que justamente es como yo dije al principio de presentar el libro, y que fue uno de los motivadores de la tesis, es decir, bueno, a esas grandes ideas, me parece que con más razón todavía, justamente hoy, uno las tiene que
poner en duda y decir, bueno, a ver, ¿a qué responde todo esto que está diciendo? Y si responde, si es así, bueno, ¿cuáles son los factores que hay detrás? O sea, empezar a identificarlo y a desglosarlo. Porque me parece que las grandes ideas así en blanco y negro no, o esos grandes porcentajes no nos sirven. Igualmente todo eso está la parte del CINCA, está la parte de la Cámara Editorial, está inclusive yo hice todo un relevamiento y hay un grupo de investigación que encontré en la UNOVA que tiene resultados de investigación muy similares a los míos y lo hicieron 4 o 5 años después, así que bueno, ellos me agradecieron todos los datos relevados que se los pasé y de hecho están mencionados en el libro, así que bueno, el libro fue evaluado, fue presentado con evaluación previa, así que bueno, es un libro que no es que lo decidí yo, sino que además fue sometido a un proceso de evaluación. No, eso no quiere decir que la validez de tu investigación, digo, que como todas las industrias culturales van atravesando diferentes momentos, ¿no? Y bueno, la editorial es una de las más conservadoras en pasar a lo digital. Ni hablar de la música, obviamente, ni el consumo audiovisual, la editorial de las más conservadoras. Habría que ver después de este proceso de pandemia qué es lo que va... que arroja, ¿no? Todo esto. Totalmente. Igualmente, bueno, en esto que yo decía del cambio tecnológico, hay que tener en cuenta que, digo, si bien las prácticas no se cambian de la noche a la mañana, yo hasta febrero fui a tomar exámenes, no sé si alguno de mis alumnos me está viendo, se va a reír con esto, pero te caen con las toneladas de papel así, todas marcadas, con las banderitas de colores, que digo que tengo por acá 2, y todas con distintos colores, en verde, en amarillo, en esto, los fibrones, la digo, y eso fue febrero. Yo imagino que hay unos cuantos que deben estar sufriendo porque no tienen la fotocopiadora o una impresora cerca y a lo mejor están, entre comillas, obligados a leer en digital, que eso sería re bueno empezarnos a preguntar por esos procesos de apropiación ahora en pandemia y esa lectura como ha sido, sería un tema sumamente interesante. Pero también sí sé que si me encuentro con colegas que tienen datos similares a los míos 5 años después, digo, bueno, entonces la muestra estaba válida, lo que estoy ofreciendo está bien y en 5 o 6 años mucho no ha cambiado. Entonces, en ese sentido, como vos decís, Silvia, justamente se reafirma lo que vos decís, la industria editorial y la relación que nosotros tenemos con lo que construimos con lectura desde lo digital es mucho más arraigado a un formato, si se quiere, tradicional, o es un hábito de estudio y de consumo y de apropiación de tecnología mucho más difícil que cambiar que aquellos que están relacionados a lo que es chat, multiplataforma, lectura de diario. Digo, hay otros procesos por ahí, como decía la pregunta de Luis, que la tengo por acá arriba. Digo, que hacen que el cambio sea mucho más gradual, lento y paulatino. Hay algunos comentarios ahí que surgieron en YouTube que Matías fue agregando en el chat. No son preguntas, pero son comentarios que creo que son interesantes y que hablan de seguir profundizando esto. Bueno, y un poco en relación a lo que yo había planteado, ¿no? De las miradas micro, meso y macro sociales sobre los procesos. Digo, en este caso estás haciendo una mirada micro, ¿no? Bien de los procesos, que es súper interesante, porque mira una realidad bien focalizada y lo podés contextualizar en el marco de datos, por ejemplo, secundarios que te ofrecen algunas interpretaciones o te generan interrogantes, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, felicitaciones y mandalo, ¿eh? Bueno, ya tenés, mira, la pregunta, tenés la pregunta de investigación y tenés el marco teórico con el libro de Silvia. Ya tenés, y la pregunta en realidad, de investigación que te tiró Ricardo. Como sí, no, ahí hay que salvar el chat porque está buenísimo. Cuando comentaste el marco de ciencia y tecnología, muy importante, porque nosotros también para trabajar con los procesos de innovación tuvimos que acudir a toda la teoría de la innovación, la clásica, la moderna, la revisada, que está mucho más desarrollada en el campo de la ciencia y la tecnología, lo que serían los estudios CTS, ¿no? Sí, los estudios CTS. Que es del área de la comunicación, incluso de la sociología también.
Exacto. Así Sí, que en eso hay también. una confluencia también entre trabajos. Ujú. Bueno, Ahí hay dos excelente. comentarios de María Gabriela Mayoni que dice retórica material y visual en los dispositivos tecnológicos. Se está trabajando en historia y filosofía del conocimiento. Súper interesante toda esa vertiente en la investigación de los soportes. Bueno, muchas gracias. Y después dice, sí, muy necesario avanzar en esto, con lente y todo uno le cuesta leer, o sea, ya después de 10 horas van a avanzar en estos temas para saber cómo son esos procesos de apropiación, interpretación y memoria con la lectura de acuerdo con el soporte, dice Cecilia Vila. Sí, totalmente de acuerdo, y también en relación a lo que decía Ana, de esto, en educación virtual como estamos todos y que el año que viene supuestamente sigue así, también va a ser un dato importante. Y Verónica Rubio le dice totalmente, el papel facilita la interpretación, no es lo mismo aprender a escribir en papel que en el teclado. Hoy muchos chicos tienen primero acceso al teclado y luego al papel, exactamente. Así que sí. Bueno, muy linda la mesa, la verdad, creo La que verdad son que un divina, diálogo, agradezco, Muchas un gracias agradezco por diálogo. la muchísimo. invitación y No, muchas gracias a gracias vos, a quienes Silvia, nos estuvieron siguiendo. Excelente. gracias Silvia Bueno, por Silvia, aceptar la me traes invitación. suerte, te voy a llevar de amuleto a todos lados, o sea. El próximo encuentro de la red tenés que participar, Soledad, que lo vamos a hacer acá en Buenos Aires, no sabemos de qué manera, el año que viene, en Bueno, octubre del año que viene, o sea, de no acá a hay, un año. ¿Qué nos deparará el destino de acá a un año? ¿Será presencial, será virtual, será un poco de las dos? Bueno, yo te voy a invitar particularmente para que vengas a dale, nuestra red, que Ana también está en la red. Tenés que dale, estar. con todo Genial. gusto, Silvia, estaremos ahí, dale. Bueno, buenas Bueno, noches, gracias. Nos Millón de gracias despedimos. gracias. también. Bueno, y gracias a toda la gente que está también mirando a través del Voy a stream poner y entonces haciendo el link comentarios. en el Eh, chat de YouTube. sí, se puede seguir ahí la conversación con la gente que está mirando. Y bueno, por ahora y hasta el próximo simposio, dentro de un par de años, damos por cerrada Exactamente. este simposio, que la verdad estuvo muy bueno realmente. Realmente muy buenos trabajos hemos recibido este año, muy buenos trabajos. Así que bueno, Excelente el nivel, las ideas, realmente impecable. exhaustas pero contentas. Así que muchísimas gracias Totalmente. Nos vamos a a celebrar ahora. los expositores y expositoras y a la gente que está asistiendo a través de los distintos servicios de streaming. Y bueno, seguramente nos estaremos cruzando presencialmente o a través de las pantallas. Un gusto. Hasta Buenas luego. Bueno, muchas noches, gracias. chao, Chao un gusto, Silvia. chao, Gracias chao, por gracias todo. a Gracias ustedes. Matías y gracias a todos por estar ahí.